entramos, que les hablé un poquito de la curva de disociación de hemoglobina. Me hace recordar cuando postulé a la residencia en San Marcos y me vino en mi primera balota, la primera pregunta fue esa justa, ¿no? ¿Cuál de los factores mencionados desvía la curva de disociación de hemoglobina a la izquierda? Me acuerdo así, claramente, porque fue la primera pregunta. Y siempre me decía que la primera pregunta es como los penales, ¿no? Hace poco vi una definición de penales Atlético Mineiro con Newell's Old Boys, ¿no? Fue la clásica, ¿no? Los comentaristas medio chauvinistas, porque eran, como son de Fox Sports, argentino, entonces todo para los argentinos, Argentina está atacando mejor, pero bueno, ha sido chiripazo que le ha metido el gol, etcétera, ¿no? Entonces decía, ¿quién patea los penales primero? Elegimos nosotros, o sea, los comentaristas querían elegir antes de los jugadores, ¿no? Sabiendo que el primer penal es clave, importante para el contexto, ¿no? De cómo ven el éxito. Igual en un examen igual, ¿no? La primera pregunta es clave para ver cómo me va a ir en las siguientes preguntas, porque si la primera pregunta nos encasillamos en esa, nos damos cuenta, pasó media hora, ¿no? Entonces, un dato que les doy es eso, ¿no? Siempre cuando van a iniciar un examen, si son 100 preguntas, si son 240 preguntas, revisen todas, y ya al ojímetro por ciento, ya están viendo, esta C, o sea, van viendo, y en realidad la primera pregunta que respondan, esa va a ser el comienzo de cosas buenas, ¿no? Entonces, me acuerdo de esto y siempre viene y veo que siempre se repite la curva de disociación de la hemoglobina, ¿no? Que es una curva de disociación del PO2 con la saturación de hemoglobina. Y miren, fácil, lo que está para acá es derecha y lo que está para acá es izquierda. Algunas veces le pueden ser mucho más tediosos. Tuve la oportunidad de estar en un jurado del examen. El problema que no fue por experimentar en San Fernando. Nos reúnen desde un día antes. Y antiguamente nos llevaban a Guampaní, nos tienen encerrados un día antes en Guampaní, ya se imaginan, aislado de la familia, no hay teléfono, no hay nada, y te comienzan a sacar las balotas y vas armando el examen, ¿no? Desde esa vez que estuve casi 48, 24, con 36 horas sin comunicado, no más acepté, ¿no? Ir. Entonces, es una pregunta que siempre se hace dentro de la evaluación de un examen. Algunas veces para encaprichar, sí, algunos profesores, sobre todo los más seniles, los más antiguos, te ponen un gráfico, ¿no? Te ponen un gráfico. Y entonces por eso les digo, si le ponen un gráfico, derecha, izquierda, no se olviden. Aquí también se interpreta así con la curva. El celeste es curva de disociación hacia la derecha. El rojo a la izquierda. Ubicación, de acuerdo a cómo están. Aumento de hidrogeniones. Eso quiere decir disminución del pH, o sea, acidosis. Acidosis. Y fácil, ¿no? Si le dicen, la hipertermia produce disociación de la curva de la hemoglobina a derecha, porque la hipertermia produce aumento de acidosis, aumento de iones hidrógeno, o sea, acidosis. Entonces, la acidosis y la hipertermia, ¿no? Aumento de CO2, que es acidosis también. Aumento de temperatura y aumento de 2,3-difosfoglicerato. Estos son los aumentos. Pero a veces confunde cuando no le ponen aumento de hidrogeniones, sino le ponen disminución del pH. Ahí viene, no, ya me rompió la regla, doctor. Por eso acá le hemos puesto así, ¿no? Me he puesto aumento de las hidrogeniones, que es disminución del pH. Pero cuando le ven, y todo lo que está disminuido es a la izquierda, ¿no? Eso quiero que entiendan, ¿no? ¿Está claro? O sea, ¿qué quiere decir? Hipocapnia, hipotermia, disminución del 2,3-fosfoglicerato, alcalosis, ¿no? Bien. Con respecto a la disociación, ¿cuál de las siguientes es causa de desplazamiento a la izquierda? Cae por su propio peso, pues, ¿no? Disminución del 2,3-fosfoglicerato. Acuérdate que todos a la derecha son aumento. Eso es clave en el diagnóstico. El aumento de aporte de los tejidos, como aumento del aporte de los tejidos, una disminución del, ¿qué pregunta es? 23, ¿no? 23, ¿no? Tiene que ver una disminución del pH, pues, del pH, el aumento del aporte de oxígeno, ¿no? En los tejidos. Acuérdense que se llama el efecto Aldane,
La curva de saturación de la hemoglobina, saturación de oxígeno con la hemoglobina, o sea, lo correcto. ¿No se afecta con la concentración de CO2? Sí se afecta. ¿Se desplaza hacia la izquierda en presencia de 2,3-bifosfoglicerato? No, es difosfoglicerato, no bifosfoglicerato. ¿Se desplaza a la derecha conforme aumenta el pH? No, conforme disminuye el pH. ¿Se desplaza a la derecha conforme disminuye el pH? Esa es la clave. Metabolismo de hierro. Contenido total de hierro en el organismo dependiendo si es varón o mujer. 50-55 miligramos kilo en el varón y 35-40 miligramos en la mujer. Va a depender de factores dietéticos y factores de requerimiento de hierro. La pérdida diaria, este es 1 miligramo, sea varón o sea mujer. Ingesta diaria de hierro de 10 a 30 miligramos. Acuérdense que el hierro se absorbe en el duodeno, en el yeyuno proximal y el yeyuno medio. Si no hay duodeno, yeyuno, pero no en el ilio. El ilio es vitamina B12, duodeno y yeyuno, fierro. Si le ponen una estructura más, duodeno, ¿no? Absorción de hierro se coadyuva o incrementa con la acción del ácido gástrico, el ácido ascórbico y citrato. Por eso, cuando uno va a dar sulfato ferroso, primero alejado de la comida, 30 minutos a 1 hora antes de la comida, con juguito de naranja o jugo de limón. Son factores que coadyuven esa absorción. La disminución, fitatos, tanatos, cereales en la dieta disminuye. Por eso es mejor darle antes de las comidas. Aunque han aparecido los famosos hierros no sulfatados, sino los hierros polimaltosados, es lo que estoy usando más en mi terapéutica, los hierros polimaltosados, no están en relación con la ingesta de comidas, no requiere tomar jugo de naranja ni jugo de limón. En ese contexto se usan más los polimaltosados, no produce ese sabor metálico que hace que el paciente tenga halitosis y disgeusia, o sea, alteración del gusto, no produce esa coloración negruzca y fétida de las heces o las excretas. Eso es el hierro polimaltosado, ¿no? El Fercovit, ¿no? El Cheltin, ¿no? Medicamentos de un nombre comercial. Pero ahora ha aparecido ahora último uno sorprendente, ¿eh? El otro día teníamos una paciente con una miomatosis con hemoglobina de 7. Una paciente, bueno, mi prima hermana, ¿no? Una miomatosis. Iba a entrar a la sala, pero tenía hemoglobina 7, no quería transfusión. No es que sea evangélica o testigo de Jehová, no quería la transfusión. Porque cuando uno va a hacer un procedimiento, le va a agregar una terapéutica, siempre hay que explicarle los factores de riesgo y los factores benéficos y de riesgo. Los benéficos, bueno, te va a mejorar la hemoglobina, una unidad te puede elevar hasta 1.52, 2 unidades hasta 3, 10, puedes entrar a la sala de operaciones, vas con muchas mejores condiciones para que te hagan la miomectomía, le explican, ¿no? Y doctor, ¿cuáles son los factores nocivos o deleterios? Prima es ingeniera, le pregunta, y el médico le dice, bueno, pues en un 1% de casos, HIV, HTLV1, rubiola. Ya, es un temblor esencial agudo, ¿ya? Me llama Roberto, ven, por favor. Entonces voy, le explico, es cierto, pues. Pero supuestamente mi hermano ha venido a donar la sangre. Pero la sangre que dona su hermano no es para ella, ¿no? La sangre es para suplir lo que va a usar el banco de sangre. Hay que explicarle todo eso, ¿ves? Por eso la medicina tiene sus detalles. Pero es tan bonita la carrera que hemos elegido. Entonces, al final, pues, no decidió, no. Entonces, pero quiero operarme. Entonces se buscan las otras alternativas, ¿no? Eritropoyetina. Entonces le digo, hierro sacarato, lo último. Hierro sacarato, es un hierro que se pone endovenoso, muy bueno, un poquito caro nada más. Y le subió la hemoglobina. Entró con 10.5 hemoglobina con 2 ampollitas de hierro sacarato. Y como secreto más, tuve otro paciente que tenía 9 hemoglobina, al día siguiente le iban a hacer una colestetomía laparoscópica electiva. No había hierro sacarato porque no tenía costo, no cubría el CIS, no quería transfusiones, no había eritropoyetina. Ese hierro bebible, de fierro bebible, el feranín bebible, alucinante, le di 2 ampollitas bebibles, bebibles, y al día siguiente tenía 10.2 de hemoglobina. Subió 1.2, o sea, alucinante. O sea, podemos. Acuérdense que las transfusiones creo que nosotros tampoco no nos transfundiríamos, ¿no? Totalmente convencidos.
por los riesgos que conlleva eso. Hepatitis B, me olvidaba. Ya, entonces, hay un montón de hierros que están apareciendo con mejores expectativas terapéuticas. Ligada a la transferrina, acuérdense que la transferrina es el transportador, es un buen parámetro también inflamatorio, cuando hay inflamación se eleva la transferrina, es un buen parámetro para diferenciar una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica, la transferrina alta en anemia ferropénica, la transferrina normal o baja en anemia por enfermedad crónica, no se olviden ese contexto. La ferritina, si le preguntan el mejor parámetro de laboratorio para diagnosticar anemias ferropénicas, ferritina. Ferritina baja, anemia ferropénica. Ferritina alta o normal, anemia por enfermedad crónica. Doctor, ¿y qué es anemia por enfermedad crónica? La anemia por enfermedad crónica es cuando tienes una enfermedad crónica. Qué sencillo, ¿no? ¿Qué enfermedades crónicas, según la estadística, son las más frecuentes? Diabetes, tuberculosis, nefropatías. Ahí está, procesos inflamatorios crónicos como artritis reumatoide dan anemias por enfermedad crónica. Y ahí no se da fierro, no se da ácido fólico, no se transfunde al paciente. No se le da corticoides. La anemia por enfermedad crónica se cura tratando la enfermedad de fondo. La enfermedad de fondo. Y algunas veces se le pone eritropoyetina. Entonces la ferritina y la transferrina son buenos parámetros. Hay un fenómeno que ocurre en los niños. Ese niñito que la mamá le trae al consulta y dice, bueno, eso es mi experiencia pediátrica, ¿no? Que es mi experiencia hace 17 años, no tengo mucha experiencia pediátrica, mi internista ven adultos, no niños. El niño lo dejamos para el pediatra, mis respetos, ¿no? Un profesor mío decía que cuando una madre te llama por un niño y tiene fiebre, es mejor que vayas ipso facto, porque probablemente si le dices vengo más tarde, ya no hay fiebre, ¿no? Entonces la pediatría es otra medicina. Yo cuando hice pediatría como alumno y como interno, pensaba que la pediatría era medicina interna en chiquito. No, es otra medicina. Es otra medicina. El soplo en el pediátrico puede ser un soplo inocente, normal. La hepatomegalia 2 centímetros por debajo puede ser fisiológico por la tosis del tendón, del gliso, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es otra medicina en realidad, ¿no? Entonces, y se hace un poquito más, por eso digo mis respetos al pediatra, y algunos de repente usted va a seguir pediatría, mis respetos porque casi las anamnesis son indirectas. Y ustedes saben que el sustrato del éxito en el diagnóstico clínico es la anamnesis, pues. Y si es más directa, mejor, ¿no? In situ, lo que te dice el paciente y lo que tiene. No, que mi hijito no, le doy la tetita y no succiona bien, se queda dormido con la patita para arriba, ¿no? Una serie de cosas que hace que... Mis respetos al pediatra, yo los respeto y los admiro, en realidad. Me decían que sin ánimo de desanimar a alguno, una medicina veterinaria prácticamente, pues, ¿no? Igual porque la mascota lo lleva, ¿cómo está la cola para arriba con la cola para abajo? ¿No? Entonces todo ese contexto, ¿no? Entonces valoramos eso. Y entonces, ¿por qué mencioné pediatría? Porque existe un fenómeno que se llama anemia sin anemia en niños. Esa mamá que le trae al niño a la consulta y dice, doctor, mi hijito no se concentra, llega del colegio a dormir, come y duerme, cambio de calcio, se irrita mucho, llora mucho. Ese niñito probablemente tenga ese fenómeno anemia sin anemia. ¿Qué quiere decir? Va al laboratorio, hemoglobina normal para su edad, niño. Pero le dosas ferritina, baja. Ferritinemia sin hemoglobina, baja. Ese se llama anemia sin anemia, que se ve en niños. Y se traduce clínicamente por comportamiento, netamente. O sea, traducción de conducta. Ese hiperactivo en el colegio y luego un componente más depresivo, etcétera, ¿no? El hierro que no se utiliza para la hematopoiesis queda en forma de depósito en los macrófagos y forma la ferritina y la hemosiderina. Por eso la hemosiderina es un parámetro importante cuando hago el amo. No es amo de amor, no es amo, aspirado medular óseo. Y la hemosiderina es un buen parámetro de depósito. Acá hay un gráfico mucho más clarificado para ver la ingesta, la absorción, más a nivel duodenal, por favor, le preguntas duodeno y ayuno. Transferrina a nivel hepático, miren, a nivel de hueso, y ver todo el contexto del metabolismo del hierro y las estructuras, y saber pues que se altera
de acuerdo a las anomalías que puede haber a nivel óseo, por ejemplo, un osteosarcoma, ¿no? Una osteomielitis, una hepatopatía, un síndrome de malabsorción intestinal. Por eso, el que conoce las básicas, conoce la clínica. De acuerdo al contenido dietético, miren la transferrina, la que transporta el fierro, ¿no? De diferentes niveles o de diferentes otros procesos. Miren la absorción de hierro de acuerdo al alimento, siendo los cárnicos los que tienen mayor contenido de hierro. El aporte de hierro, 10 miligramos al día, es el aporte normal en una persona promedio. La absorción solamente es de 1 miligramo. Y los que favorecen la absorción, siempre pregunta qué hacen, ¿no? Aminoácidos, azúcares, vitamina C. Los que disminuyen, álcalis, fosfatos, infecciones, antiácidos. Transporte con la transferrina. Acuérdense que la transferrina es un buen parámetro para ver anemias, sobre todo ferropénicas y por enfermedad crónica, la ferritina también y la hemosiderina. La eliminación, heces, si le preguntan dónde se elimina más, por las heces, luego viene la orina y luego viene otros, ¿no? Cabellos, uñas, y en la mujer, pues la catanemia, la menstruación. Pregunta 25. Señale cuál de las siguientes proteínas plasmáticas interviene en el transporte del hierro corporal, ¿no? Entonces, cae por su propio peso la transferrina, ¿no? Doctor, yo veo que a usted le gusta usar mucho las aseveraciones de las respuestas, que no son respuestas, son aseveraciones. ¿Qué es la transcortina, doctor? La transcortina es el transportador de la aldosterona, ¿no? Es un transportador. Doctor, la protoporfirina, acuérdese que la protoporfirina es un derivado de las porfirinas y cuando se altera produce las porfirias, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La absorción del hierro en un individuo normal se produce, es mayor si la dieta es rica en, claro, ¿no? Un individuo normal es mayor si la dieta es rica en hierro hémico, ¿no? En relación al metabolismo del hierro, señale la respuesta correcta. La absorción de hierro medicamentoso empeora con los alimentos, eso está bien zanjado, empeora con los alimentos, por eso se le da sin alimentos, pero ahora ya hay hierros polimaltosados, estamos hablando específicamente del sulfato ferroso, ¿no? La absorción del hierro se incrementa en las siguientes circunstancias, excepto en forma hémica, citrato, ascórbico, ácido gástrico, verdadero. Por fitatos y cereales se disminuye la absorción. La absorción del hierro en relación a la cantidad total aportada por la dieta es aproximadamente 10%, ¿no? Acuérdense, de 10 miligramos, 1 se absorbe, acuérdense, la gráfica, ¿no? 10%, de 10, 1. El mayor porcentaje de absorción de hierro se da durante la ingesta de ¿qué? Bueno, estamos hablando de los cárnicos, pues los cárnicos, carnes rojas, ¿no? Un bistec montado, un tacu-tacu, ¿no? Que ya, a estas horas del partido ya, ahora en el apetito. El mayor porcentaje de absorción de hierro se da, bueno, en una de las siguientes situaciones, la necesidad de hierro diario en el ser humano se duplica. Bueno, esto está zanjado en el embarazo, Acuérdense que en el embarazo hay una anemia dilucional por aumento del volumen plasmático, por aumento cuando incluso va aumentando el crecimiento intrauterino, primer, segundo, tercer trimestre, esa hemoglobina va alterándose, entonces va duplicando su necesidad de hierro, que no solamente tiene que ver con la necesidad de la madre, sino del feto. Acuérdense que se incide mucho en la ingesta de folatos en el primer trimestre, porque tiene que ver con la maduración del eje neuronal en el niño. Por eso la combinación de folatos con hierro es la materna, nombre comercial, pero bueno, materna, por eso es la materna, la gestante, ¿no? Entramos al metabolismo del ácido, vitamina B12 y ácido fólico, acordándonos que la vitamina B12 se encuentra más en cárnicos y el ácido fólico más en vegetales. Es por ello que un paciente
que quiere bajar de peso y hace una dieta vegetariana, tiene que tener aporte de vitamina B12 y ácido fólico. Mucho más de vitamina B12, porque el ácido fólico está en vegetales. Si es vegetariano, come vegetarianos y come ácido fólico. Entonces, la vitamina B12 interviene en múltiples procesos hematológicos, por eso la traducción de este déficit es anemia. Pero como tiene que ver con la formación también de leucocitos, hace leucopenia, o sea, hace pancitopenia. Si le preguntan cuál es la causa más frecuente de pancitopenia en el mundo, y en el Perú incluso, anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. Tiene que ver con la maduración neuronal, por eso las traducciones neurológicas son relevantes. Tanto así que puede haber manifestaciones neurológicas antes de tener anemia. Miren, pregunta de examen. O sea, el paciente puede tener cefalea, tinnitus, mareos, disistesias, parestesias, ataxias, mielopatías medulares, una serie de manifestaciones. ¡Demencia! Esto me hace recordar a una abuelita, me acuerdo, por intermedio de su hija, yo soy médico de su hija, es una paciente con artritis reumatoide crónica, la hija, y a su mamá viene un día a la consulta, le digo, ¿qué pasa? ¿Se te ha activado tu enfermedad reumática? Sí, doctor. ¿Está tomando un tratamiento? Sí, doctor. Sino que le han diagnosticado Alzheimer a mi mamá. El estrés es un activador de enfermedades, acuérdense también. O sea, activador y descompensador de enfermedades. Alzheimer, sí, le digo, pero hace 6 meses la vi bien a tu mami, incluso venía contigo a la consulta, sí, doctor, ya lo ha visto el neurólogo, le ha dicho que tiene un Alzheimer. ¿Por qué? Porque ya no reconocía alteraciones de la memoria y un día hizo una encopresis, una defecación, estaba en una reunión, defecó la señora, ¿no? Entonces, doctor, yo quisiera que la vea usted, por favor, que voy a hacer un Alzheimer, me supongo el neurólogo le ha hecho un buen examen mini-mental, ¿no? Un examen completo, ¿no? Pero de todas maneras, por insistencia de la señora, la veo a la abuelita, y cuando la veo, tenía boqueras, quelosis, la lengua despapilada, le temblaba las manos, bueno, puede ser por la edad, ¿no? Y tenía, pues sí, tenía tanto amnesia de la parte retrógrada y anterógrada. Y cuando la veo, le hago los reflejos, tenía alteraciones del cordón posterior, o sea, tenía anemia megaloblástica, y la anemia megaloblástica, una presentación es demencia. Dije, señor, le expliqué que puede ser esa posibilidad, doctor. Alzheimer me ha dicho que no hay nada que hacer. Meterle a un asilo, a una casa de reposo, doctor, ¿qué voy a hacer, no? Le digo, vamos a ponerle vitamina B12, bedoyecta o epavionta, intramuscular, y vamos a ver. Primero le dosamos vitamina B12 y ácido fólico despletado, entonces tenía un asidero ya, clínicamente lo tenía, y le pregunté, ¿no? ¿Está masticando ya? No, doctor, mi mamá no tolera las prótesis. Entonces, ¿qué le estamos haciendo? Licuados. Ese dato es importante, dieta licuada, ahí se pierden los folatos, ahí se pierde el ácido, la vitamina B12. Le damos vitamina B12 y ácido fólico, tenía más memoria que el doctor Avilés después de una guardia, ¿no? Ya se imagina, una alegría a la familia, ya cada 25 de marzo que mi onomástico, ya se imagina, ¿no? Me vienen a visitar con todo y la señora que le había diagnosticado. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos Alzheimer, cuántas Alzheimer son megaloblásticos? ¿Cuántos están en Herminio Valdizán, Noguchi? ¿Cuántos son hipertiroideos, los psicóticos o esquizofrénicos? ¿Cuántos depresivos son hipotiroideos? ¿Cuántos lupus están por ahí pululando? Nos pongamos a pensar. Y algunas veces pasa eso, ¿no? Cuando uno va a diagnosticar una patología funcional y mucho más incurable como una patología neuropsiquiátrica o psiquiátrica, primero tengo que agotar la parte orgánica, ¿no? Porque nos ponemos en el pellejo de la otra parte, es todo un contexto que no solamente es el problema del paciente, sino el entorno familiar, cómo lo vive, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar en eso. Siempre el diagnóstico funcional debe ser el final, ya excluyente. Primero es el diagnóstico orgánico clínico, ¿no? Entonces, me hace recordar con esto de la vitamina B12 y ácido fólico. La absorción de la vitamina B12 tiene que ver con el factor intrínseco, ¿no? Miren, la absorción del ácido fólico es más yuyonal, duodenal, y la vitamina B12 es más ileal, más terminal, ¿no? Porque es importante entender, mira, si nosotros entendemos eso, entendemos las patologías. Hay una enfermedad que se llama la anemia, la enfermedad de Bernier-Addison, no es el Addison que le digo, es la enfermedad Bernier-Addison. ¿Qué es eso? En traducción, es
alteración del factor intrínseco a nivel gástrico. Se forman anticuerpos contra el factor intrínseco, entonces no se une el factor intrínseco, entonces no se absorbe vitamina B12 en el ilio. Produce una anemia perniciosa, es la famosa anemia perniciosa de Bernier por déficit de vitamina B12. Un paciente que hizo una perforación tífica y le seccionaron o le hicieron una resección ileal completa, no va a tener déficit de vitamina B12 también. Una tuberculosis, acuérdense que la tuberculosis digestiva se anida más ileal, más en la región ileal. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué no en el duodeno? ¿Por qué no hay tuberculosis duodenal? ¿Por qué no hay tuberculosis esofágica? Acuérdese, el Mycobacterium le gusta las placas de Peyer, le gustan las estructuras linfáticas. ¿Y dónde están las estructuras linfáticas? En el ilio. Entonces, si hay una tuberculosis intestinal ileal, va a haber también déficit de vitamina B12. Y así hablaremos de gastrectomía, cirugías de Billroth, bueno, una serie de alteraciones, síndromes de malabsorción, que producen también alteraciones de la vitamina B12 y ácido fólico. Y acá está lo que les comento, ¿no? El factor intrínseco, conocido como el factor intrínseco de Castle, ¿no? Que se produce también en enfermedades inmunológicas. Y esto produce también la alteración. No se acopla a la vitamina B12 y esto no se absorbe a nivel intestinal o ileal. Tiene que ver con las células parietales. Algunas veces se forman anticuerpos anticélulas parietales que también no forman el factor intrínseco. Acuérdense que la célula parietal es la que forma el factor intrínseco. La secreción del factor